Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí Sandra Liliana Yaya, bajo la figura de la patriota, hablaremos hoy sobre el tema importante que por estos días está en boca de todos los colombianos y son los puntos claves de la reforma a la salud. El tema como tal en este momento está rodeado de mucha gente que lo ignora porque de pronto no quieren conocer a fondo esto y se abre este espacio primeramente para hacer un poquito de pedagogía, dos, para sociabilizarlos un poco más con el tema, tres, hacer una cordial invitación a la gente para que investigue, no se queden solamente con lo que les brinda la oposición, porque la oposición está siempre en esa función de desmentir, de mentir, está siempre en la función de decir sus puntos de acuerdo a la defensa de sus privilegios, ¿no? Entonces no están coherentes con lo que el pueblo quiere. No defienden como lo que debería ser una oposición. Una oposición está siempre para defender lo del pueblo, ¿no? Pero aquí esta oposición no defiende pueblo. Esta oposición todo el tiempo está, como lo hemos visto en muchas ocasiones por diferentes autores de la oposición, siempre están para defender pero sus privilegios, sus negocios, de todo lo que pasa en este país. Entonces, bien, el tema va así. Dentro de los puntos claves de la reforma de la salud está estos que son supremamente importantes porque son como el eje que va a funcionar con base en todo lo que va a suceder en los diferentes cambios que va a tener las reformas a la salud. El primero de ellos se llama la atención primaria en salud, la APS. La atención primaria a la salud es netamente hablar de un sistema de información nacional unificado. Una de las cosas importantes que se busca en la reforma de la salud es que el colombiano esté en donde esté, sea atendido sin ningún problema. El colombiano, digamos, si lo contratan, vamos a pensar, lo contrataron y le van a pagar 1.000.000 de pesos. Que este colombiano por 1.000.000 de pesos no tenga que estar obligado a pagar una cantidad de dinero como son más de 300.000 pesos con respecto a la salud. Y aparte de eso, cuando lo van a atender, pagar copagos de 3.700 o de 10.400 pesos o más. Porque todo esto desangra sus finanzas, su economía. Entonces, es buscar que el colombiano sea tratado en materia de su salud, no como un negocio, sino como un derecho fundamental. El colombiano tiene el beneficio con la salud, con la reforma a la salud, tiene el beneficio de que habrá prevención y predicción, ¿sí? Ahora bien, vamos a leer aquí un punto muy importante con respecto al primer punto clave. Este es el eje central dentro del sistema sanitario. De esta forma se podría fortalecer el modelo preventivo y predictivo lanzado por el presidente Gustavo Petro en Aracataca, Magdalena, hace algunas semanas. Eso fue el año pasado, más o menos por allá como en octubre. De acuerdo con la doctora Carolina Corcho, se busca fortalecer los componentes que en la actualidad muestran desequilibrio a favor de la atención de la enfermedad. Asimismo, actuar de forma específica sobre los determinantes sociales de la salud, garantizar cercanía de la población con centros de atención y convertir los centros de atención primaria, los CAP, en la puerta de entrada al sistema de salud, lo que mayoritariamente se hace por los servicios de urgencias. Este pilar se encuentra articulado con redes integrales e integradas de servicios donde se incluirán
hospitales, clínicas, laboratorios y otros prestadores, tanto públicos como privados, para garantizar la atención oportuna de toda la población. Ese es el primer punto que busca mejorar. Lo segundo, la laborización y dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud. Hasta aquí un punto importante. Aclaro. Durante muchos años, lo estamos hablando casi 20 años o más, los trabajadores de la salud han sido prácticamente sometidos a una tercerización que impide que puedan ellos mejorar. Número 2, la educación en Colombia, como estaba, impide que pueda existir la promoción de más talento humano en materia de la salud, de la ciencia y de la tecnología. Estos elementos solamente conducen a que, al haber una gran cantidad de trabajadores de la salud, muchos de ellos, para poder hacer parte de un equipo, para poder estar en una clínica, en un hospital, en un laboratorio, en una farmacia, bueno, qué sé yo, muchos de ellos están tercerizados y todos fueron lamentablemente encaminados hacia las cooperativas de trabajo. Lo único que hicieron las cooperativas de trabajo fue que no les pagaban un salario acorde a su profesión, sino todos los mantenían con un salario mínimo. No les daban el derecho a poder garantizar una permanencia o una perpetuidad en su trabajo, sino que simplemente cada año cortaban esos contratos y antes de tiempo, para que ellos estuvieran privados de un beneficio como son las vacaciones, un beneficio como son el tener continuidad, etcétera. Todas estas cosas realmente no favorecieron para nada a los trabajadores en Colombia en materia de la salud. Para los médicos, muchos de ellos trabajando así, usted por cada paciente se gana 20.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que el pobre profesional médico o médica tendría que estar trabajando en el día bastante y no se podría demorar con un paciente más de 15 minutos, ¿sí? Porque entonces no vería sus ganancias frente a todo lo que la persona en materia de educación aportó. Por esta razón, todo eso se ha analizado, porque las EPS, cuando reciben el dinero, no se lo daban a las instituciones, no lo daban a los hospitales, a los laboratorios, a las farmacias, etcétera, etcétera. Entonces el dinero se perdía. Y así, de esta manera, pues el sistema empezó a colapsar. Y así, pues muchos colombianos terminaron, muchos de ellos, demandando a estas instituciones con tutelas y todo eso para que los pudieran atender, para que les ofrecieran algo mejor. Por esta razón, el punto clave es la laborización y dignificación de trabajadores y trabajadoras de la salud. Una respuesta a la precarización del talento humano en salud, la YHS. Este componente está contenido en la Ley Estatutaria de Salud 1751, que funciona como guía y mandato para mejorar la calidad de atención de toda la población. Si toda la población tiene mejores empleados en salud, créanme, amigos, amigas, que las cosas mejoran muchísimo. Si, por ejemplo, una EPS está recibiendo cualquier cantidad de pacientes, asimismo deben existir cualquier cantidad de médicos dispuestos y listos para atender toda esa cantidad de pacientes. Pero los tiempos deben de minorizarse. No es justo que una persona que va a consultarle a un médico tiene que estar esperando, aparte de que tiene que estar 30 minutos antes de la cita, tiene que también forzosamente hacer antesala para esa atención de casi 2 horas. Eso no es justo. Ahora, peor cuando una persona llega a un servicio de urgencia. Una persona llega a un servicio de urgencia, le hacen su recepción de datos
Y aparte de eso, tiene que esperarse casi 24 horas para que lo puedan atender. Y dependiendo del brazalete, ¿no? Lo que haya en el brazalete. Entonces, eso también tiene que cambiar. Otro punto que tiene que cambiar. Se entiende que si las EPS están recibiendo pago por una cosa, por otra, reciben pagos por la cita, reciben pagos por los exámenes, reciben pagos por el proceso de las pruebas en los laboratorios, por una cantidad de cosas, porque todo es un negocio. Entonces, tristemente, un personaje que va a pedir una cita va a terminar pagando una cantidad de plata aparte del aporte que tiene que hacer dentro del sistema contributivo. Y los que son subsidiados, a esos que son subsidiados les van a dar en la nuca, porque simplemente, digamos, vamos a pensar en un ejemplo. Un niño de 5 años por culpa de una enfermedad perdió toda su dentadura de la parte superior. No se la pueden volver a reponer porque simplemente eso amerita pagar. ¿Cuánto? 800.000 pesos en reconstrucción de toda la encía de la parte superior. Es un niño de 5 años. Ahora, si llega a sus 7 años y aún no nacen sus dientes, entonces la pregunta que uno se hace, ese niño va a estar toda la vida desnutrido porque no puede comer correctamente como cualquier ser humano con toda su dentadura, y en el caso de los niños. Entonces todo eso tiene que cambiar, todo eso debe cambiar. El tercer punto es un sistema de información público transparente. En busca de conocer el flujo de los recursos del sistema y poder tomar decisiones de política pública, la idea es compensar uno de los grandes problemas del sistema, la fragilidad en sus sistemas de información y la desarticulación de los mismos. Lo anterior ha sido barrera para fundamentar la génesis de programas y la cualificación y cuantificación real de indicadores y desenlaces en salud. Junto a ello, se busca saber de primera mano dónde están y cómo se utilizan todos los recursos públicos destinados a la salud. Eso es una cosa muy importante para reconocer qué exactamente se está haciendo con los dineros que suministra el gobierno a estas entidades. Actualmente o anteriormente, el gobierno destinaba tanto dinero y todo iba directamente a las EPS. Suponiendo que las EPS daban ese dinero a las IPS, nos dábamos cuenta después de que resultaban generándose una cantidad de pérdidas representadas en billones, y uno dice, pero hombre, tanta plata, ¿para dónde se fue? Y por allá las clínicas y hospitales están graves, están mal, no tienen gente para tratar. Pues claro, porque simplemente eso no existía. O si existía, todo estaba permeabilizado permeado, digámoslo así, por la corrupción. Entonces, esto también va a cambiar. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá más controles frente a este tema. Cuarto, la superación de la intermediación financiera del sistema. De acuerdo con Corcho, la idea es que el pago a prestadores de servicios, tanto públicos como privados, sea oportuno. Mientras la plata llegaba a la EPS, se demoraban 90, 180 días o mucho más para que esos dineros llegaran directamente a los hospitales o a los laboratorios o a las farmacias. Por esta razón, muchos de ellos dicen, no, hombre, si la plata no llega, pues ¿cómo? ¿Por qué nosotros tenemos que brindar el servicio si no nos están pagando? Entonces, ahí también, por ese lado, hubo mucha pérdida de dinero, muchísimo dinero se perdió. Entonces, esto es una parte que se pretende cambiar. También que se minimicen deudas, se aclaren las cuentas y se eviten barreras de acceso, cierre de servicios o bloqueo de atención. Se supone que aquí también tiene que minorizarse un tanto las demandas por tutela, porque esto es lo que más abunda. Hay muchas tutelas en este momento activas y esto también genera una enorme pérdida en el sistema. Entonces, ¿todo por qué? Porque simplemente la plata no llega a donde debe ser. Por esa razón debe haber esa intermediación, debe cambiar, eso debe minorizarse, eso debe reducirse notablemente y mejorar obviamente ese control que debe haber sobre todo ello. Quinta, una política de ciencia, tecnología e innovación.
que incluye una política de fortalecimiento del THC, además de una política farmacéutica que favorezca a la autonomía sanitaria del país. De acuerdo con la ministra Corcho, cada uno de estos puntos estará redactado en un articulado que insiste será dado a conocer de manera oportuna. Hay una cosa importante. Nosotros no tenemos por qué estar esperando las vacunas del país A o del B o del C para tratamientos como es el COVID. Las vacunas deben ser procesadas en el mismo país, con la posibilidad y con la ayuda del mismo talento o equipo humano que existan en las diferentes instituciones de la salud. Nosotros tenemos en Colombia un potente científico como es Manuel Elkin Patarroyo, una persona que tiene la suficiente capacidad para crear una buena vacuna que pueda contrarrestar todo lo que hoy en materia del clima se presenta y que afecta a muchos colombianos. Entonces, que una persona tiene problemas en sus pulmones, que tiene problemas en su circulación, que tiene problemas digestivos, que tiene problemas con respecto a la parte hormonal, en fin, etcétera, tantas cosas. Todo tiene que ser tratado con los mismos profesionales de la salud que tenemos en nuestro país. Ellos son los que están mejor capacitados para construir toda esa cantidad de material. El detalle de los medicamentos, de las vacunas, todo esto tiene que ser fortalecido en nuestro país. No tiene por qué venir de otro país, no tiene por qué ser importado de otros países, porque nosotros muchas veces no sabemos esas cosas cómo vienen de otro país, no sabemos si estarán bien fabricadas, no sabemos si tendrán quién sabe qué sustancia rara que nos van a inyectar en nuestro cuerpo. Entonces, lo mejor es que eso sea construido en nuestro país y para eso se necesita de un cruce, una mezcla entre ciencia y tecnología, una inmediata innovación en todo esto y para esto hay que cuidar de los recursos que recibe la salud por medio del Estado. Eso es todo. Bueno, amigo, amiga, espero que pues con esto usted haya quedado como un poquito más orientado en esta parte. El doctor Gustavo Petro ha convocado para el 14 de febrero en plaza pública a la sociedad colombiana, a la comunidad colombiana, al pueblo colombiano, a tomar conocimiento de la reforma a la salud, de la reforma a la pensión, de la reforma laboral. Está para que usted pueda aportar allí. Y yo sé que muchos de nosotros los colombianos tenemos mucho que aportar a ese proyecto. Muchos de los colombianos estamos en este momento muy cansados de estar pagando tanto dinero y no ver beneficios. Mucho dinero hemos dado y no vemos un buen servicio. Entonces, allí estamos para que podamos nosotros enunciar, podamos difundir, podamos decir, podamos aportar todo lo que podamos para que esta reforma a la salud sea todo un éxito. Esto tiene que favorecer es al pueblo y disminuir, obviamente, los privilegios de esos que alguna vez tomaron esto como un enorme negocio y jugoso y sustancioso, lo mejor de esta vida. Ellos no pueden seguir con eso. Nosotros no podemos estar sometidos a un grupo menor de esa sociedad que se lucra con esos dineros y mejora sus privilegios, pero para mejorar sus privilegios somete al colombiano a la muerte. No más muerte en Colombia. No más ese paseo de la muerte. Queremos un sistema de salud que lo promueva a través de un derecho fundamental, que se respete la Constitución Política en Colombia 1991. Eso es lo que nosotros los colombianos queremos. Y buscamos también que si la oposición piensa que todavía en el país hay un gran número de idiotas que le siguen, hay un gran número de imbéciles, entre paréntesis, personas que tienen un retraso mental o lastimosamente
el retraso se debe a que hay falta de estudio, falta de lectura, falta de información, falta de investigación en cuanto al tema. Que se vayan despidiendo de eso porque muchos de los colombianos ya no somos así. Muchos de los colombianos despertamos en el año 2022, pero mucho más atrás, 2021, pero mucho más atrás, 2020, cuando nos dimos cuenta de muchas cosas que la pandemia o pandemia o como se llame, nos abrieron los ojos para darnos cuenta de la realidad. Y que hoy que tenemos en este momento un buen gobierno, aprovechemos eso que tenemos, aprovechemos ese caudal de cambios que vienen, que nos favorecen al pueblo colombiano. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.